Al hablar sobre la apostasía y los falsos maestros, Paul Washer dijo algo que todo cristiano debería prestar atención. Para dar contexto, el pasaje de la Escritura está en 1 Timoteo 4. Escucha esto. Él menciona doctrinas de demonios, es decir, doctrinas de los agentes del diablo, porque el diablo nunca se refiere a sí mismo como un demonio, pero tiene agentes que actúan por él. Sabemos todo sobre esto, ¿verdad? Mira 1 Pedro 5:8. Sed sobrios, estad atentos. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiero resaltar algo importante de este clip. Washer destaca el hecho de que el diablo tiene agentes malignos que hacen su voluntad. Estos pueden ser demonios, pero hay un grupo de agentes que el diablo usa en la actualidad y no parecen demonios. Estos agentes no suenan como demonios ni tienen características que los delaten como agentes del diablo. Escucha esto. Él dice, espíritus engañosos. La palabra originalmente significaba un vagabundo y luego llegó a significar un engañador o impostor. Alguien que deambula de pueblo en pueblo fingiendo ser algo que no es, engañando y mintiendo a la gente. Pablo podría haber estado usando esto en referencia a esos maestros itinerantes que le causaban tantos problemas. El peligro de los falsos maestros es que te presentarán una cosa, pero te darán algo falso. Mateo 24:4 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Te presentarán paz, pero te darán desesperanza y desesperación, todo lo contrario de la paz. El peligro de los falsos profetas es que te dirán todo lo que quieres escuchar sobre prosperidad, buena salud y cosas buenas. Pero no te hablarán de Jesucristo y de cómo Él requiere que nos arrepintamos y nos alejemos del pecado. Quiero provocarte a pensar en esta pregunta. Cuando el diablo te mira, ¿qué ve? ¿Ve un blanco fácil? ¿Ve a alguien espiritualmente vulnerable a los ataques? ¿Ve a alguien perdido, desanimado y listo para rendirse? Debes entender que nada está oculto en el reino espiritual. Déjame darte un ejemplo en Hechos capítulo 19. La Biblia nos dice que Dios estaba haciendo milagros extraordinarios a través de Pablo y estos eran realmente asombrosos. Tan fuerte era la unción de Dios sobre Pablo que la Biblia dice que incluso los pañuelos o delantales que habían tocado su piel eran llevados a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los espíritus malignos salían de ellos. Ahora en Hechos 19:13-16 dice que algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que estaban poseídos por demonios. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, os ordeno que salgáis. 7 hijos de Esceva, un jefe de los sacerdotes judíos, estaban haciendo esto. Un día el espíritu maligno les respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces el hombre que tenía el espíritu maligno saltó sobre ellos y los dominó a todos. Les dio tal paliza que huyeron de la casa desnudos y heridos. Lee el versículo 15 nuevamente. La Biblia dice, un día el espíritu maligno les respondió, Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El demonio sabía quién era Jesús, veía su autoridad, la valentía con la que hablaba y definitivamente veía el poder de Dios en Jesús. Lo interesante es que el demonio también sabía quién era Pablo. El demonio veía la unción sobre Pablo, veía la presencia de Dios que se movía con él y causaba esas maravillosas obras. Milagros extraordinarios estaban ocurriendo. Pero de repente aparecieron estos 7 hijos de Esceva. Ellos vieron lo que Jesús hacía, vieron lo que Pablo hacía, vieron los milagros que Dios realizaba a través de Pablo y querían ser parte de eso.
Querían involucrarse y participar en la acción. Antes de continuar, déjame decirte que nunca debes envidiar el don de otra persona. Nunca desees tener la unción que está en la vida de otra persona, porque no sabes el precio que han pagado. No sabes cuántas horas han pasado en oración buscando el rostro de Jesús. No sabes lo que han tenido que dejar atrás y sacrificar para responder al llamado de Dios. Estos 7 hijos de Esceva no sabían que hay un precio a pagar por estar ungido. No sabían que para poder expulsar demonios, tu relación con el Señor tenía que ser más profunda que solo tus palabras. Tenía que ser tu estilo de vida, tu centro, todo tu ser. Entonces, estos 7 hombres intentaron expulsar demonios imitando la unción. Intentaron reprender demonios imitando el poder de Dios que vieron en Pablo. Hechos 19:16 dice: Entonces el hombre en quien estaba el espíritu maligno saltó sobre ellos y los venció a todos, dándoles tal paliza que huyeron de la casa desnudos y heridos. Los demonios vieron a través de ellos. Los demonios vieron que estos 7 hombres eran solo palabras sin sustancia. Los demonios vieron a través del acto físico y dijeron: un momento, estas personas no practican lo que predican en el espíritu. Estas personas no tienen autoridad, no tienen un cerco de fuego alrededor de ellos, no tienen una vida de oración seria. Estos tipos no son rival para nosotros. Y me parece increíble que la Biblia diga que el espíritu maligno saltó sobre ellos, los venció, les dio una paliza y esa paliza los dejó desnudos y heridos. Es una lección para todos nosotros. Los demonios pueden ver si realmente estás conectado con Dios o si eres un impostor. Los demonios pueden ver si la unción en tu vida es auténtica y proviene del Señor o si es una imitación. Pueden saber si eres un hombre o una mujer de Dios lleno del Espíritu o si eres un hombre o una mujer que es un cristiano falso. Hermanos, depende de nosotros decidir si aprovechamos la unción, los dones y el poder que Dios nos ha dado. Así que te haré esta pregunta una vez más. Cuando el diablo te mira, ¿qué ve? ¿Ve a un hombre o mujer cristiano que tiene una relación íntima con Jesucristo? ¿Ve a una persona tibia o a alguien que realmente arde con amor y pasión por las cosas de Dios? El esfuerzo y el tiempo que dedicas a desarrollar una relación con Jesucristo es visible para todos en el mundo espiritual. Asegúrate de vivir una vida de sustancia y no una forma de cristianismo falso. A menudo preguntas a Dios cuándo vendrá tu avance, cuándo llegará tu bendición. No sé tú, pero ¿alguna vez has sentido que todos a tu alrededor están siendo bendecidos, que están siendo elevados, progresando y avanzando, mientras tú te sientes estancado? Creo que a veces podemos estar bloqueando nuestras propias bendiciones debido a varias cosas que estamos haciendo o quizás a las personas con las que estamos asociados. Una de las principales causas o impedimentos para un avance es la duda. La duda es una incertidumbre de creencia, una falta de confianza en algo. Ahora, si un cristiano duda, esto es un asunto serio, porque la duda para un cristiano significa incredulidad en Dios. Es incredulidad en la palabra de Dios, y por lo tanto, la duda es algo muy serio. Es un asunto serio que a menudo resulta en que muchas personas no experimenten plenamente la bondad de Dios, las bendiciones de Dios. Todo porque quieren una razón, quieren respuestas, quieren un plano de cómo, cuándo, por qué y dónde, pero Dios no trabaja así. Dios trabaja con tu fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no necesita ver para creer, pero la duda quiere ver antes de creer. La fe no necesita detalles de cómo, cuándo, dónde y quién. Solo necesita saber que esto es la voluntad de Dios y actúa. Pero la duda quiere un mapa, el plano y detalles paso a paso antes de cualquier acción.
Un cristiano con duda hace preguntas como, ¿dónde estaba Dios cuando esto sucedió? Pero la fe se aferra a Mateo 28:20 que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El diablo es una de las fuentes más potentes de duda. Su propósito es hacerte dudar de la palabra de Dios, del plan de Dios y de sus promesas. La duda obstaculiza tu relación con el Señor. Trabaja para desanimarte. La duda te hace cuestionar si Dios realmente es un proveedor, te hace cuestionar si Dios todavía puede sanar o si puede proteger. Esto es obra del enemigo. El enemigo te hace mirar tus problemas en lugar de mirar a Dios. Y si nos dejamos llevar por la duda y no nos levantamos en fe, ¿cómo experimentaremos el gozo de la bendición de Dios? La duda puede ser lo que está bloqueando tu próximo avance porque has puesto condiciones y limitaciones al Señor. Te animo a luchar y vencer la duda a través de la fe. Cuando alimentas tu fe, la duda se va. Cuando alimentas tu fe, la incredulidad se destruye. Además, las personas a menudo bloquean su propio avance o bendición porque intentan hacer las cosas a su manera. Como humanos, tendemos a querer hacer las cosas a nuestra manera y en nuestro tiempo. Sin embargo, la traducción amplificada de Isaías 40:31 dice, pero los que esperan al Señor, que lo esperan, buscan y esperan en Él, renovarán sus fuerzas y levantarán sus alas como águilas hacia el sol, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar significa que las cosas no están en tus manos. Esperar significa que no estás en control. Hay una sala de espera en el consultorio del médico. Hay una área de espera en un aeropuerto. En todos estos lugares no tenemos la última palabra. Simplemente tenemos que esperar. Pero por alguna razón, cuando se trata de esperar en Dios, pensamos que podemos saltarnos el proceso y hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, en lugar de esperar que Dios te dé la oportunidad correcta en el momento adecuado, te fuerzas a ti mismo a una mala situación solo porque no pudiste confiar en Dios en la sala de espera. Lo mismo se puede decir de un cónyuge. En lugar de esperar en oración a un hombre o mujer piadoso para casarte, te unes en yugo desigual con alguien solo por temor a esperar y perder la oportunidad. Al hacer esto, estás bloqueando tu propia bendición. Hay una bendición en esperar en Dios, y creo que debemos aprender a esperar. Deja de ver la espera como algo pasivo y aburrido. No estás indefenso cuando esperas en el Señor. Más bien, esperar significa que estás en paz con el plan de Dios. Estás de acuerdo con su horario. Nunca te beneficiarás a largo plazo si decides tomar las cosas en tus propias manos. Sin embargo, aquellos que esperan en el Señor, los que ponen su confianza y fe en Él, seguramente verán la bondad de Dios. Ahora, una de las razones por las cuales las personas a menudo bloquean su propia bendición es la inconsistencia, una tendencia a ser intermitente en su relación con el Señor. Ser inconsistente es vivir una vida de contradicción. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que Cristo nunca cambia. Cristo siempre es consistente. Creo que como creyentes, si queremos recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, si queremos experimentar los avances y victorias que son nuestros en Cristo, entonces debemos ser consistentes. Debemos ser consistentes en nuestras vidas de oración, en meditar en la palabra de Dios, en vivir una vida de pureza. Tener un pie dentro y un pie fuera es el signo de un creyente tibio. Te animo a ser consistente en tu caminar con Dios, a ser consistente en rechazar los avances del diablo. Podemos aprender de Daniel. Daniel oró durante 21 días antes de recibir una respuesta de Dios. ¡Qué consistencia!
21 días de oración constante, esperando fervientemente la respuesta de Dios. Todos podríamos beneficiarnos de tal consistencia a medida que avanzamos en la vida. Un avance siempre vendrá cuando hay consistencia, cuando hay un cierto nivel de dedicación en tus acciones día tras día. Si estás esperando y te preguntas qué es lo que está bloqueando tu avance, podría ser tu inconsistencia con Dios. Un día estás dedicado, al siguiente no te importa tanto. Un día estás encendido y al siguiente estás frío como el hielo. Te animo a ser consistente para obtener el avance, a ser consistente en servir fielmente al Señor. Tu avance está en esto. Para cada hombre, mujer, niño y niña que escucha, derrota la duda en tu vida sumergiéndote en la palabra de Dios. Medita en las Escrituras, llena tu mente con las Escrituras. Mientras haces esto, sigue esperando pacientemente en el Señor. Espera en el Señor y Él renovará tus fuerzas. Y finalmente, sé consistente, sé totalmente entregado a Cristo. Quiero hablarte sobre la fortaleza de un creyente. Todos podemos recordar un momento o una situación en la que alguien en nuestra vida demostró fortaleza. Y no estoy hablando de fortaleza física. No estoy hablando de un padre levantando a sus hijos con un brazo mientras lleva todas las bolsas del supermercado con el otro. Estoy hablando de verdadera fortaleza. La fortaleza que se ve cuando ocurre un desastre, cuando un huracán o tornado destruye la casa familiar, derriba las paredes, rompe las ventanas y no deja nada en pie. Sin embargo, la pareja que aparentemente perdió todo puede salir de esa situación alabando a Dios porque sobrevivieron. Eso es fortaleza. Pienso en José. Después de tanta traición por parte de sus hermanos, de tanta traición de su propia sangre, Él los perdonó. Lo dejaron por muerto y Él los perdonó. No sé si realmente entiendes el nivel de fortaleza y gracia que se necesita para hacer eso, porque si fuera un extraño quien te dejara en un pozo para ir a la esclavitud o morir, quizás podrías soportarlo. Pero tu propia familia, esto es más doloroso por quienes son para Él. Sin embargo, a José se le dio la fortaleza para perdonar y lo hizo con gracia. No fue un momento de «te perdono» al azar. Génesis 50, 19, 21 dice, pero José les dijo, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para que muchos puedan vivir hoy. Así que no teman, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Con estas palabras, José los tranquilizó y les habló con amabilidad. Este es un hombre que hablaba desde una posición de fuerza en el Señor. No podrías perdonar algo así por tu propia voluntad. Necesitas gracia. Independientemente de nuestra denominación, ya sea que seas católico o bautista, todos los que creemos en Jesucristo debemos construir nuestra fortaleza y confianza en el Señor. No te despiertas un día con la fuerza y confianza para enfrentar a un Goliat. Ni siquiera David pudo hacerlo. La Biblia dice en 1 Samuel 17, 34, 36, David le dijo a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero del rebaño, salía tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. David enfrentó leones y osos antes de poder enfrentar a un guerrero gigante. Dios lo sometió a estas pruebas para fortalecerlo, y creo que Dios hace lo mismo con nosotros como creyentes. El Señor nos lleva a diferentes situaciones en nuestras vidas para que podamos ser probados y crecer. Una prueba aquí para fortalecer tu fe, otra para fortalecer tu necesidad de leer la palabra de Dios, otra para fortalecer tu vida de oración. Cada prueba tiene un propósito. Cada prueba sirve para edificarnos en el Señor.
Él trabaja en tu paciencia si esa es tu debilidad y te humilla si el orgullo se interpone en el camino de su reino. A través de todas estas pruebas, aprendes a confiar en Jesús. Aprendes a confiar realmente en Él y ahí es donde encuentras fortaleza. Ahí encuentras verdadera fortaleza. La única razón por la que David pudo enfrentar a Goliat fue porque confiaba en Dios. Confiaba en que Dios lo ayudaría y esa era su fortaleza. La única razón por la que José pudo perdonar a sus hermanos fue porque confiaba en Dios. Confiaba en que lo que se había planeado para mal, el Señor lo transformaría en bien y esa era su fortaleza. Moisés pudo enfrentar a Faraón porque confiaba en el Dios de Yo Soy. Así que te hablo directamente a ti, si te sientes impotente en la situación en la que estás, hasta que no empieces a confiar en Dios, nunca tendrás una fortaleza real, duradera y verdadera. Hasta que no empieces a confiar en Dios para la sanidad en tu familia, siempre sentirás la necesidad de rendirte. Isaías 40:29. Nos dice que Él da fuerzas al cansado y aumenta el poder de los débiles. Confiar en Dios produce valentía, tenacidad y coraje. Cuando Pedro caminó sobre el agua, fue porque confiaba completamente en Dios. Las leyes de la naturaleza no se aplicaban porque él confiaba en Dios. Las leyes de la gravedad o la física no importaban simplemente porque tenía total confianza en Dios. Pero en el momento en que esa confianza comenzó a convertirse en duda, empezó a hundirse. Escúchame cuando te digo esto. Los más fuertes entre nosotros son aquellos que confían plenamente en Dios. Job no podría haber pasado por lo que pasó y seguir siendo fiel si no confiaba completamente en Dios. Abraham no habría llegado al punto de casi sacrificar a su único hijo, su hijo milagro, a menos que confiara en Dios. Entonces, déjame preguntarte, ¿tienes verdadera fortaleza? ¿Confías en Dios? Yo estoy orando por una fe sin fronteras. Quiero creer con todo mi corazón y alma, con cada fibra de mi ser, que Dios puede hacer lo imposible, que puede usarme para su gloria, que puede sanarme de las cicatrices de un pasado doloroso. Deseo tener una confianza sin límites, de modo que si leo la Biblia y dice que Dios peleará por mí y que yo guardaré mi paz, no tenga ninguna duda en mi mente de que, ya sea que la pelea sea contra un espíritu demoníaco o contra el mismo diablo, Dios peleará por mí. Así que te animo a confiar en Dios, a confiar completamente en Él. No razones, no calcules, solo confía en Él. Recuerda que cuando el espíritu de miedo intente entrar en tu vida, recuerda estas palabras: eres de Dios y en Él no hay miedo. El diablo se opone a todo lo que es de Dios y debemos ser conscientes de esto. Donde Dios está, hay victoria, triunfo, valentía, paz y amor puro. El diablo, en cambio, representa miedo, ansiedad, preocupación, todo lo que intentará desviar tu enfoque de Dios. Necesitamos ser conscientes de esto. Jesús es la luz pura, el camino, la verdad y la vida. El diablo es oscuridad, engaño y el padre de mentiras. La Biblia dice en 2 Corintios 11:14, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Como creyentes, la palabra de Dios nos dice que no hemos recibido un espíritu de miedo, sino de poder, amor y una mente sana. El poder vence al miedo. En el amor perfecto de Dios no hay miedo, y una mente sana y en paz es lo opuesto a una mente temerosa. Jesús hizo una promesa en Hebreos 13:5. Mantengan su vida libre del amor al dinero y estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Si no lo sabías, el dinero no te salvará, no comprará vida eterna ni te dará otro minuto aquí en la tierra. Pero si tienes a Jesucristo, tienes la eternidad en el cielo. Nada en esta tierra puede prometer nunca dejarte ni abandonarte, pero Jesús puede. Él ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo.
Así que hoy, incluso si perdieras todo lo que posees, seguirías estando bendecido más allá de medida por esa gran promesa. Preferiría tener a Jesús que plata o oro, porque Jesucristo me amó cuando aún era pecador. Me amó a pesar de mi pecado, independientemente de mis errores, y no se deja influir por mis muchas faltas. Eso es gracia. Es importante examinarte a ti mismo contra el estándar de Dios y su palabra. Pregúntate, ¿qué cosas impías tolero? ¿En qué conversaciones impías estoy involucrado? ¿Qué pensamientos impíos estoy entreteniendo? La traducción amplificada de 1 Corintios 11:31 dice: pero si nos evaluamos y juzgamos a nosotros mismos honestamente, reconociendo nuestras faltas y corrigiendo nuestro comportamiento, no seremos juzgados. Este tema de autoevaluación, autoexamen y juicio propio es muy importante si queremos ser cristianos que viven una vida agradable al Señor. Cuando se trata de ser cristiano, de ser hijo de Dios, ¿qué estás persiguiendo? ¿Qué estás buscando? Tu prueba será un testimonio para que otros vean cómo también pueden lograrlo. La palabra que quiero darte es que ya estás equipado con lo que necesitas para sobrevivir a esto. Ya estás equipado con lo que necesitas para superar esto. Tienes lo que se necesita. Tienes más que suficiente. Así que empieza a declarar que eres un vencedor. Eres más que un conquistador. Tus ojos físicos pueden no verlo aún, pero activa tus ojos espirituales y declara la palabra de Dios que dice: he vencido por la sangre del Cordero y la palabra de mi testimonio. Hay poder en la sangre de Jesús y sus planes para ti son para prosperarte. Son planes buenos para darte esperanza y un futuro, porque eres muy importante para Dios. Empieza a ver el valor en tu vida a través de la palabra de Dios. Dios está tratando de decirte que sí, eres tan importante. Puedes superar esto si te aferras a mí, si te aferras a mi palabra y mis promesas. La tormenta que enfrentas podría ser Dios, diciéndote que necesitas pasar por esto por una razón específica y en esta temporada específica. Antes de ir a buscar soluciones en otro lugar, en Jesús tienes a alguien que mueve montañas, a un Dios que hace milagros, a un Dios que puede abrir un camino donde parece no haberlo. Nada es imposible para Dios. Quiero animarte a que te asegures de estar arraigado en Jesucristo. Asegúrate de estar anclado en aquel que murió y resucitó. Asegúrate de que tu esperanza y tu fe estén construidas sobre la firme base que es el Hijo de Dios. Toma el ejemplo de Daniel en la Biblia. Aunque fue lanzado al foso de los leones, su fe fue inquebrantable. Estaba anclado en Jesús. Mira a Pablo y Silas, golpeados y encadenados en una prisión oscura, pero aún encontraron la fe para orar y alabar al Señor a medianoche. ¿Por qué? Porque sabían que aquel en quien estaban anclados era mayor que sus circunstancias. Sabían que Jesucristo era mayor que esas cadenas, mayor que cualquier castigo que enfrentaran. Así que, incluso si todas las probabilidades están en tu contra, continúa confiando en el Señor y Él levantará un estandarte contra el enemigo. Pueblo de Dios, no te sientas derrotado en tu corazón, no te sientas derrotado en tu mente. No importa lo que enfrentes, mantente anclado y firme en Jesús. La prueba que enfrentas puede no parecerse a la prisión de Pablo y Silas, puede no ser un foso de leones hambrientos, pero tu situación podría parecer igual de desesperada e intimidante. Sin embargo, cuando estés en medio de ella, cuando no tengas a dónde más ir, no permitas que te muevan. Sé inquebrantable en tu fe, sé inquebrantable porque tienes las promesas de Dios en las que apoyarte. Sé inquebrantable porque tienes al Espíritu Santo, que será tu fuerza y tu ayudador. Imagina un padre que se dirige al trabajo y recibe la noticia de que no puede ser remunerado a menos que posea la marca de la bestia. Piensa en una madre que acaba de dar a luz
y le informan que no puede comprar la leche para su bebé si no tiene la marca. En este video quiero demostrar que habrá más personas que aceptarán la marca de la bestia que aquellas que la rechacen. Todos quieren creer que, si se enfrentaran a la decisión de jurar lealtad al anticristo o rechazarlo y perder su vida, muchos están sesgados en su pensamiento y asumen que rechazarían la marca de la bestia. Pero, ¿qué sucede cuando el anticristo implemente un sistema en el que no puedas poseer una casa sin la marca, no puedas ir al supermercado y comprar algo sin la marca, o no puedas viajar en coche o en transporte público sin ella? Esto es cuando la gente sentirá la presión de jurar lealtad al hombre del pecado. Apocalipsis 13, 16, 17. También obligó a todas las personas, grandes y pequeñas, ricas y pobres, libres y esclavas, a recibir una marca en sus manos derechas o en sus frentes, de modo que no pudieran comprar ni vender a menos que tuvieran la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. 5 cosas que necesitas saber sobre la marca de la bestia. Número 1. Lealtad. Cuando el anticristo sea revelado al mundo, impondrá un sistema, una ley, donde necesitas tomar algún tipo de marca para participar en la sociedad. Hay una escuela de pensamiento que sugiere lo siguiente: para realmente entender qué es la marca y qué significa, necesitamos mirar hacia atrás en la historia. Se cree que en algún momento Roma exigió a todos sus ciudadanos que juraran lealtad, lo cual sería su lealtad política y también religiosa. Al jurar lealtad, aceptabas y te sometías a la ley romana, incluyendo las leyes religiosas de ese tiempo. Jurar lealtad significaba que estabas comprometiendo tu lealtad a Roma. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Ahora bien, con esta idea, la marca de la bestia será un caso de personas que juran lealtad al anticristo. Las personas tomarán la marca de la bestia, porque en ese momento probablemente será impuesta por ley, aunque el mensaje será que necesitas la marca para comprar o vender, en realidad estarás jurando tu lealtad al anticristo. Y aquí está la prueba. Apocalipsis 14, 9, 10 dice que un tercer ángel lo siguió y dijo en voz alta: si alguien adora a la bestia y su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la furia de Dios, que ha sido vertido con toda su fuerza en la copa de su ira. Serán atormentados con azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. Aquellos que tienen la marca han sometido al anticristo y por lo tanto han rechazado Dios, lo que a su vez resulta en que esos individuos sientan toda la fuerza de la ira de Dios. Número 2. La marca. Nadie sabe exactamente en qué forma se presentará la marca de la bestia. Sin embargo, muchos especulan que podría ser un pequeño chip digital o algo denominado etiqueta de identificación por radiofrecuencia, RFID. Ambas opciones podrían implantarse fácilmente bajo la piel. Apocalipsis 13, 16, 17 indica que Él requirió a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos.
recibir una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie podría comprar ni vender nada sin esa marca, que era el nombre de la bestia o el número que representaba su nombre. Este pasaje sugiere que el anticristo establecerá algún tipo de sistema económico mundial y, observando el avance de la tecnología, las monedas digitales, la inteligencia artificial y la creciente globalización de los mercados mundiales, un sistema monetario o una moneda mundial es la forma más probable en que veremos al anticristo imponer su reinado, dado que, después de todo, no puede controlar la compra y venta en todo el mundo hasta que exista un mecanismo universal. Número 3. La persecución. Se advierte a los cristianos que vendrán tiempos difíciles cuando el anticristo llegue al poder. Él te dará dos opciones: adorarlo o perder tu vida. Apocalipsis 13:15 dice que se le concedió poder para dar aliento a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia pudiera hablar y hacer que se matara a tantos como no adoraran la imagen de la bestia. Si no adoras a la bestia, según la Biblia, perderás tu vida, por lo que efectivamente el cristianismo será proscrito. Cualquier creyente o persona que se niegue a inclinarse ante el anticristo enfrentará persecución. Apocalipsis 2:10 dice: no temas a ninguna de las cosas que estás por sufrir. De hecho, el diablo está a punto de lanzar a algunos de ustedes a la prisión para que sean probados y tendrán tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La presión para inclinarse ante el anticristo será intensa. Las familias serán desgarradas a medida que los seres queridos elijan tomar la marca y se aparten de Dios. Y piénsalo, si tomas la marca, pierdes tu alma, esencialmente rechazas a Dios, pero si no tomas la marca, serás perseguido, no podrás comprar ni vender. Solo imagina la difícil posición en la que algunos creyentes se encontrarán. Para algunos, esto significará que no podrás poner comida en la mesa para tu familia, así que ahora tendrás que lidiar con el hambre y la inanición. Para otros, no podrás trabajar, no recibirás ingresos y por lo tanto serás incapaz de pagar tu hogar e hipoteca, y quizás esto te obligue a esconderte. Estos son solo escenarios hipotéticos, pero quiero pintar un cuadro que muestre lo difícil que serán las cosas para los creyentes durante el tiempo del anticristo. Número 4. Gran maldad. En esos días, el mundo verá una gran maldad como nunca antes. Aquí están algunas de las cosas que verás durante el reinado del anticristo. Mateo 24:15-16 dice que, por lo tanto, cuando veas la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, en pie en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Una abominación es algo que provoca disgusto o odio, es un gran pecado, comúnmente digno de muerte, y la desolación es un estado de vacío completo o destrucción. Cuando Jesús dijo esto, de hecho, nos estaba advirtiendo que alguien, o quizás algún evento que la gente detestara, estaría en el templo algún día. Cuando ese horror ocurra, los residentes de Judea deberían buscar refugio sin demora. Además, habrá idolatría generalizada en la tierra. Habrá personas en este mundo que adorarán e idolatrarán al anticristo porque él sufrirá lo que la Biblia llama una herida mortal, pero milagrosamente se recuperará. Además de esto, el anticristo blasfemará abiertamente contra Dios, hablará contra Jesucristo y buscará insultar el nombre del Señor. En cuanto a los corazones de las personas, 2 Timoteo 3 nos dice que las personas serán corruptas y se alejarán de Dios. Personas que tendrán una forma de piedad, pero no tendrán el poder de Dios actuando en sus vidas. Cuando lees 2 Timoteo 3 y repasas la lista de cómo será la gente en la sociedad, la Biblia te dice que las personas serán amantes de sí mismas, lo que significa que serán narcisistas y centradas en sí mismas. Por lo tanto,
puedes ver que habrá una gran maldad en los últimos días, especialmente una vez que el anticristo esté en el poder. La quinta y última cosa que necesitas saber es que cuando el anticristo sea revelado, el fin está cerca, y la gloriosa segunda venida de Jesucristo está más cerca que nunca. El anticristo será revelado a medida que comienza el período de tribulación. Este período será los últimos años de la historia humana y se dividirá en dos. El período de la tribulación, que dura 3 años y medio, y luego el período de la gran tribulación, que también dura 3 años y medio. Estos 7 años marcarán el reinado del anticristo. Sin embargo, todo terminará en la batalla de Armagedón. La Biblia nos cuenta que espíritus demoníacos reunirán a todos los gobernantes y sus ejércitos en un lugar llamado, en hebreo, Armagedón. Juan nos relata las escenas que vio en Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto y allí estaba un caballo blanco, y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con justicia y libra una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego, y en su cabeza había muchas coronas. Tenía un nombre escrito que nadie entendía, excepto él mismo. Llevaba un manto teñido en sangre, y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos con la más fina lino blanco puro, lo seguían montados en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada con la que derribar a las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Él liberará la feroz ira de Dios Todopoderoso, como jugo que fluye de un lagar. En su manto y en su muslo tenía escrito este título: Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Esto será el regreso triunfal de Jesucristo, y cuando regrese traerá juicio contra toda la maldad en el mundo. El caballo blanco en el que monta Jesús simbólicamente representa el poder santo y puro que Jesús tiene para vencer el mal con el bien. Cuando Jesús regrese, no estará solo, estará acompañado por los ejércitos del cielo, compuestos por ángeles liderados por el arcángel Miguel y los santos. Él vino a la tierra por primera vez como el Cordero de Dios y se sacrificó en la cruz para que fuéramos salvados, pero cuando regrese, volverá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús regrese, aplastará al anticristo y a todos sus seguidores. Aplastará todo espíritu demoníaco y todo lo que se oponga a él. La Biblia nos dice en Apocalipsis 19:21 que entonces vi a la bestia, a los reyes del mundo y sus ejércitos, reunidos para luchar contra el que montaba el caballo y su ejército. La bestia fue capturada, y con ella el falso profeta, quien realizaba milagros poderosos en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adoraban su estatua. Tanto la bestia como su falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego, ardiente de azufre. Todo su ejército fue asesinado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo, desde la boca del que monta el caballo blanco, y los buitres se atiborran de los cuerpos muertos. Pero antes de profundizar más, quiero comenzar recordándote 2 versículos bíblicos que fundamentan todo lo que voy a decir hoy. El primero es Mateo 7:13-14, que dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la encuentran. Observa cómo la Biblia dice que muchos escogen el camino amplio, lo que significa que la mayoría elegirá el camino amplio. El segundo versículo bíblico es Mateo 7:21-23, que dice: No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado fuera demonios, y en tu nombre hecho muchos milagros?
Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Nótese cómo la Biblia dice una vez más que muchos dirán: Señor, Señor, pero Jesús responderá diciendo: nunca os conocí, apartaos de mí. Así que 2 veces en la Biblia se nos dice que la mayoría escogerá el mal o terminará en condenación eterna. Con este entendimiento, hablemos de la marca de la bestia. Según la Biblia, llegará un tiempo en que el anticristo establecerá un régimen global que impondrá un sistema por el cual todos, pequeños o grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibirán una marca en su mano derecha o en su frente, significando lealtad a la bestia. Sin esta marca en la frente o mano derecha, nadie podrá comprar ni vender. Esta marca será el nombre de la bestia o el número de su nombre. No sabemos si la marca será un chip físico que pueda implantarse justo bajo la piel. No sabemos si será algo digital. No sabemos si la marca será un código de barras que la gente tendrá que aceptar. Pero lo que sí sabemos es que mucha gente ciertamente aceptará la marca. La razón simple para esto es que el anticristo hará que sea muy difícil vivir la vida sin la marca. Imagina estos escenarios: todas las principales instituciones del mundo, como bancos y hospitales. Por ejemplo, imagina si dicen que necesitas la marca para pagar tus facturas médicas o para realizar cualquier transacción bancaria. Imagina si te dicen que solo puedes hacer tus pagos hipotecarios, tus pagos de alquiler si tienes la marca. ¿Qué harías? Imagina la presión para hacer tus compras domésticas, comprar comida o conseguir cualquier necesidad básica. Antes de poder comprar algo, tendrás que mostrar una marca específica, de modo que las personas que no se sometan al anticristo estarán, en cierto sentido, aisladas y cortadas de las necesidades básicas de la vida. La mayoría de las personas encontrarán estas presiones demasiado grandes y venderán sus almas al diablo. Ahora, aquí hay un par de teorías sobre cómo el anticristo difundirá su mensaje de engaño. Una corriente de pensamiento es que habrá un colapso económico sísmico que destruirá totalmente los sistemas financieros mundiales. Esta será la etapa que permitirá al anticristo tomar el centro del escenario y parecer tener todas las respuestas. Una de esas respuestas será su marca. Aquí es donde entra Apocalipsis 13, 16, 17, que nos dice que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dará una marca y nadie podrá comprar ni vender nada sin esa marca. Es probable que el anticristo haga que las masas acepten esta marca, diciéndoles que este nuevo sistema mundial de finanzas será necesario para que la sociedad funcione de manera segura y eficiente, pero esto es una mentira, porque efectivamente no tienes elección, es una dictadura. El mensaje será bueno. En el fondo no hay elección, no hay alternativa. Es cumplir o sufrir. La segunda teoría es la lealtad forzada. Todos sabemos que el anticristo se opone a Jesucristo, odia las cosas de Dios, y por lo tanto para cualquier creyente que rechace la marca, será perseguido, será maltratado. Daniel 7:25 dice que él hablará palabras pomposas contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Entonces los santos serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando el anticristo esté en el poder, la persecución contra los cristianos estará en su punto más alto. Creo que activamente cazarán a los cristianos. Estará en una misión para perseguir a cualquiera que se atreva a negar su marca y mantener la fe en Jesucristo. Y la Biblia pinta un cuadro muy vívido de cuán severa será la persecución,
porque Apocalipsis 20:4 dice: «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio el juicio. Luego vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por su testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, quienes no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años». Hay un precio a pagar por aquellos que rechazan la marca de la bestia, y para muchas personas ese precio será simplemente demasiado grande, y elegirán la marca de la bestia para poder volver a la comodidad de sus vidas cotidianas. Por lo tanto, aquí hay algunos puntos claves sobre el anticristo. Es un hombre que tendrá un carisma engañoso. Imagina a un líder carismático que cautiva a las multitudes con elocuencia y encanto superficial, pero no te equivoques, está impulsado y motivado por una fuerza diabólica y demoníaca. En el libro de Juan 2:18, el apóstol Juan habla de los anticristos que vienen con engaño. Así como los líderes carismáticos pueden influir en la opinión pública, el anticristo probablemente poseerá un encanto magnético que lo hará atractivo para muchos. Solo mira a algunos de los peores dictadores que el mundo ha visto. La historia nos ha mostrado líderes que, a través del carisma y el encanto, obtuvieron una influencia inmensa y llevaron a las personas por caminos destructivos. En segundo lugar, cuando hablas del anticristo, estás hablando del espíritu de engaño. Piensa en un maestro ilusionista que puede hacer que lo imposible parezca real. En 2 Tesalonicenses 2:9-10, Pablo advierte sobre los milagros falsos, señales y maravillas del anticristo utilizados para engañar. Al igual que los ilusionistas crean ilusiones convincentes, el anticristo usará el engaño a gran escala, incluidas señales y maravillas, para desviar a las personas. Los magos e ilusionistas pueden crear proezas asombrosas que parecen sobrenaturales, muy similares a los signos y maravillas engañosos asociados con el anticristo. En tercer lugar, el anticristo será justo lo que su nombre indica, anticristo. Estará en seria y agresiva oposición a Jesucristo. El término anticristo significa uno que se opone a Cristo. En 1 Juan 2:22 se escribe: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Tal persona es el anticristo, negando al Padre y al Hijo. El anticristo se opondrá activamente y negará la divinidad de Jesucristo. Pero mi punto final es que el anticristo será finalmente derrotado. Imagina a un conquistador que fue eventualmente derrotado y derrocado. En Apocalipsis 19:20 leemos sobre el destino final del anticristo, pero la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta que había realizado las señales en su nombre. Con estas señales había engañado a quienes habían recibido la marca de la bestia y adorado su imagen. El anticristo puede tener una temporada de éxito aparente, pero su destino final es la derrota, y el diablo es una amenaza, pero Jesucristo es todopoderoso y ya ha vencido a Satanás. El anticristo puede tener algún poder en esta tierra, pero Jesucristo es omnipotente. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. El mal puede parecer estar en todas partes, pero el Espíritu Santo te fortalecerá donde quiera que estés. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Si tú y yo solo pudiéramos mantener nuestros ojos enfocados en Jesucristo, si solo pudiéramos mantener nuestros corazones saturados con el Evangelio de Jesucristo y nuestras mentes fijas en la palabra de Dios, si solo pudiéramos hacer esto, entonces no importaría lo que el enemigo haga o cuánto poder tenga en este mundo, porque en el Señor puedes superar cada flecha enviada por el enemigo. Con Dios de tu lado, tú y yo no tenemos nada que temer. Mientras el mundo puede optar por seguir a la bestia del mundo o ser guiado por el espíritu del anticristo, aquellos que permanecen en Jesucristo, siendo guiados por el espíritu de la verdad, son las personas que serán salvadas.
Por un momento, me gustaría adentrarme en las palabras proféticas del libro de Apocalipsis y explorar la imaginería que presenta sobre el gobierno del Anticristo. Como creyentes, es crucial que entendamos estas enseñanzas para protegernos contra el engaño y mantenernos firmes en nuestra fe. En Apocalipsis 13, 11, 12 encontramos una descripción vívida del ascenso al poder del Anticristo. Habla de una bestia que surge de la tierra, con cuernos como los de un cordero, pero que habla como un dragón. Este lenguaje figurativo simboliza la naturaleza engañosa del Anticristo. A primera vista, la apariencia puede parecer inofensiva, parecida a un cordero manso. Sin embargo, las palabras que salen de su boca están llenas del venenoso espíritu del dragón, Satanás mismo. Una de las formas en que el Anticristo ejercerá control es a través del establecimiento de una religión mundial única. El mundo será engañado y, en algunos casos, forzado a inclinarse y adorar al Anticristo como si fuera un salvador. Además, las Escrituras indican que el Anticristo establecerá un sistema monetario mundial único. Este sistema impondrá su autoridad sobre todos, ricos y pobres, grandes y pequeños, independientemente de su estatus social o riqueza. Requerirá una marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Esta marca será un símbolo de lealtad al reinado del Anticristo, una señal de sumisión a su autoridad. Esto es algo serio para considerar. El sistema monetario mundial representa el deseo del Anticristo de controlar cada aspecto de la vida humana, incluso nuestras necesidades básicas. Pero debemos animarnos, porque Dios nos ha advertido de estos eventos con anticipación. Nos ha dado su palabra para equiparnos con discernimiento y sabiduría. La palabra de Dios nos ha dicho esto para que siempre seamos hallados, viviendo en la verdad que está en la Biblia. Porque cuando conoces la verdad y la luz que está en la palabra de Dios, no puedes ser engañado por el Anticristo o el espíritu del Anticristo, que según la Biblia ya está operando en el mundo hoy en día. Por lo tanto, debemos permanecer firmes en nuestra fe, negándonos a comprometer nuestra devoción a Cristo, incluso si eso significa enfrentar dificultades y persecución. Necesitamos ser vigilantes y discernidores. 1 Juan 4:3-4 dice: Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad sobre Jesús, esa persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del Anticristo, del cual oyeron que viene al mundo, y de hecho ya está aquí. Pero ustedes pertenecen a Dios, mis queridos hijos, y ya han ganado una victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es mayor que el espíritu que vive en el mundo. El espíritu del Anticristo ya está aquí en este mundo. Es un espíritu que miente y engaña, razón por la cual vemos que en esta época el mundo llama al mal bueno y al bien malo. Este es el espíritu del Anticristo en operación. Pero permítanme recordarles que tenemos la verdad de nuestro lado. Aferrémonos a Jesús, el verdadero Cordero de Dios, quien dio su vida por nuestra salvación. Sumergiéndonos en su palabra y oración, estaremos fortalecidos contra los engaños del Anticristo. Que permanezcamos fieles hasta el final, sabiendo que nuestra victoria definitiva se encuentra solo en Cristo. La Biblia nos está llamando a despertar. El Señor quiere que despertemos al hecho de que hay un cielo y un infierno. Hay un día del juicio. Si alguien conduce por la carretera y se adormece o su atención se desvía, podrían perderse algunas de las señales de tráfico que les indican a dónde ir. Bueno, Dios nos ha dado a sus hijos muchas señales para estar atentos. La palabra de Dios está llena de señales para hacernos saber que el tiempo se está acabando. Este mundo no durará para siempre, y eso es una buena noticia. No sé ustedes, pero el cielo, por lo que he leído sobre él, parece ser un lugar mejor,
No más lágrimas, no más tristeza, solo alegría, solo paz. Oh, estar en la presencia del Señor por toda la eternidad, lejos de la enfermedad y la enfermedad de este mundo. Para terminar con lo natural, Hebreos 3:12 dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón malvado e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Esta es una advertencia seria, porque Pablo nos está diciendo que debemos asegurarnos de que ninguno de nosotros tenga un corazón malvado e incrédulo, un corazón que se niega a confiar y depender del Señor, un corazón que se aparta del Dios vivo. Permíteme mostrarte por qué la incredulidad es tan paralizante para un cristiano. En Mateo 13, cuando Jesús llegó a su ciudad natal, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga, y el versículo 58 dice: y no hizo allí muchos milagros, debido a la incredulidad de ellos. Piensa en eso. Jesús no realizó milagros por causa de la incredulidad. Jesús no realizó obras poderosas por causa de la incredulidad. Así que, amigos míos, ¿veis por qué Pablo nos advierte contra tener un corazón incrédulo? Cuando tienes un corazón lleno de incredulidad, niegas el poder de Dios, niegas la gloria de Dios, niegas todo lo que Él es. Así que, pueblo de Dios, asegúrate de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Ahora, para esta próxima advertencia, tengo que darte un poco de contexto antes de continuar. Los hijos de Israel fueron sacados de la cautividad y la esclavitud. Vieron milagros increíbles de Dios. Vieron cómo se partía el Mar Rojo. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos y de noche en una columna de fuego para darles luz. Fueron alimentados con maná del cielo. Pero a pesar de ver la mano poderosa de Dios, los hijos de Israel se rebelaron, murmuraron y se quejaron contra Dios. Por lo tanto, Pablo en el Nuevo Testamento nos advierte en Hebreos 3:15-17, como se ha dicho hoy: si escuchan su voz, no endurezcan sus corazones como en la rebelión. ¿Quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron todos aquellos a quienes Moisés sacó de Egipto y con quienes él estuvo enojado durante 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos perecieron en el desierto? La advertencia aquí es que no debemos endurecer nuestros corazones, no ser fríos e insensibles a la voz de Dios en medio de todo el caos y la confusión de este mundo. La voz de Dios sigue amándonos. El Espíritu del Señor está tocando nuestros corazones. Un corazón endurecido significa insensibilidad hacia la belleza y la gloria de Dios. Significa perseguir nuestros propios deseos en lugar de las cosas de Dios. Pero afortunadamente, en su misericordia, Dios ha ofrecido cambiar nuestros corazones. Dios puede cambiar nuestros corazones. La tercera advertencia que creo que deberíamos tener en cuenta se encuentra en Hebreos 2:1, que dice: por lo tanto, debemos prestar más atención a lo que hemos oído para que no nos desviemos. Creo que la traducción amplificada explica aún más este versículo, ya que dice: por esta razón, es decir, debido a la revelación final de Dios en su Hijo Jesús y debido a la superioridad de Jesús sobre los ángeles, debemos prestar mucha más atención que nunca a las cosas que hemos oído, para que no nos alejemos en cierta forma de la verdad. En esencia, lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que debemos tener cuidado de no alejarnos de la verdad que es Jesucristo. Deberíamos tener cuidado de no deslizarnos lejos de la verdad del Evangelio, porque en este mundo encontrarás personas que te darán su propia versión diluida del Evangelio. Personas que predicarán un Evangelio que no requiere arrepentimiento, ni compromiso, ni negación de uno mismo, sino un Evangelio que hace cosquillas en los oídos. Suena bien, te hace sentir bien, pero no tiene poder para transformarte o desafiarte. Esto es de lo que deberíamos cuidarnos. No nos alejemos de la verdad del Evangelio. El verdadero Evangelio de Jesucristo te desafiará y convencerá.
te llevará a un cambio en tus hábitos pecaminosos y te causará arrepentimiento. Y eso es justo lo que deberíamos hacer, santos. Deberíamos arrepentirnos y alejarnos del pecado. Lo que hará el anticristo en 2024 es impactante. Hay un sentido palpable de urgencia en el aire. Es claro para todos los que creen en la línea profética de Dios que el reloj está marcando el tiempo, y es esencial. El mundo, sin lugar a dudas, se encuentra en una encrucijada donde se desarrolla la línea profética de Dios, y debido a las señales de los tiempos en los que vivimos, la urgencia en nuestros corazones debe reflejar la urgencia de los tiempos. Hay un cambio evidente ocurriendo en nuestro mundo, y un mensaje que no debemos ignorar. El título de nuestro sermón es «Lo que hará el anticristo en 2024 es impactante». Puede sonar sorprendente e incluso inquietante, pero es imperativo que abordemos este tema con mentes y corazones abiertos. Como creyentes, no solo es nuestro deber, sino también nuestro llamado, discernir las señales de los tiempos y entender la batalla espiritual que se libra en nuestro mundo hoy en día. El propósito de nuestro sermón hoy es doble: llamar su atención sobre la presencia muy real del espíritu del anticristo en medio de nosotros, y arrojar luz sobre cómo este espíritu está preparando el terreno para lo que podría ser una serie impactante de eventos en el año 2024. Nos encontramos en una encrucijada en la historia, donde las mareas de oscuridad y engaño están aumentando, y el reloj avanza hacia lo que podría ser un momento crítico en la historia humana. Para establecer una base bíblica para nuestro sermón, volvamos a las palabras inspiradas del apóstol Juan, que se encuentran en las primeras y segundas epístolas de Juan. En 1 Juan 4:3, leemos estas palabras: «Pero todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo, del cual ya habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo». Notemos la verdad profunda transmitida en este verso. El espíritu del anticristo no es simplemente una amenaza futura, es una realidad presente que ya está trabajando en nuestro mundo. Hay un movimiento en esta tierra del espíritu del anticristo. Está sucediendo en nuestras naciones, en nuestras instituciones, en la televisión, en las películas e incluso en nuestros vecindarios locales. Existe un verdadero espíritu del anticristo. A menudo, como cristianos, estamos preocupados por el anticristo, el hombre. Sí, el anticristo vendrá como un hombre real, un hombre de carne y hueso. Pero lo que necesitan saber y recordar es que antes de que se revele en el escenario mundial, antes de que dé un paso al frente y tome el centro del escenario, su espíritu ya está trabajando en el mundo, activamente en acción. Así como ustedes están llenos del Espíritu Santo, hay personas que están genuinamente llenas del espíritu del anticristo. Están guiadas y dirigidas por su espíritu. No necesitan ser teólogos para ver el espíritu del anticristo tomando el control del mundo secular. En 1 Juan 2:18, Juan nos advierte: «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Las palabras de Juan resuenan con una urgencia que nosotros también debemos reconocer hoy. Estamos en la última hora. Nos dice que incluso en su tiempo había muchos anticristos, aquellos que se oponían a Cristo y buscaban apartar a las personas de su verdad. Ahora pueden preguntarse, ¿por qué es esencial enfocarse en el espíritu del anticristo en lugar de obsesionarse con un individuo específico? La razón es clara. Al entender el espíritu que se opone a Cristo, podemos reconocer mejor sus manifestaciones en el mundo que nos rodea. Podemos discernir las señales de los tiempos no especulando sobre la identidad de una figura en particular, sino observando el aumento de la ilegalidad, el deterioro moral y el engaño que caracterizan nuestra era. ¿Qué hará el espíritu del anticristo en 2024? En esencia, lo que hará el espíritu del anticristo en 2024 es una continuación de lo que ha estado haciendo desde el comienzo de la última hora de la que habla el apóstol Juan.
habrá una clara aceleración en el rechazo de la verdad y una aceptación de la oscuridad. En los últimos 15 años, hemos visto una clara aceleración en el rechazo de la verdad, y esto solo continuará en 2024. El espíritu del anticristo, en su núcleo, está en contra de la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la luz, y podemos ver cómo las corrientes se están moviendo en este mundo cada vez más, ya que las personas ya no aceptan la verdad absoluta. Estamos viviendo en un mundo donde las personas aman la oscuridad. Observen las tonterías que se están aceptando en el mundo hoy en día. Esto no es natural. Es casi como si el sentido común ya no fuera común. Cada persona tiene su propia verdad y esto continuará. Estamos viviendo en un mundo en el que algunos han rechazado la realidad y han decidido vivir en su propia realidad. En preparación para adorar a un hombre, el acondicionamiento de las personas para seguir y adorar a un líder o figura carismática continuará aumentando en los próximos años, incluyendo en 2024, cuando llegue el anticristo. No le tomará décadas ser reverenciado y adorado. En este momento, los corazones de hombres y mujeres de todo el mundo están siendo sutilmente persuadidos por el espíritu del anticristo para depositar su confianza y lealtad en un hombre, en lugar de en Dios. Las personas tienen la percepción equivocada de que cuando llegue el anticristo, tendrá que transformar el mundo y cambiar drásticamente la forma en que opera. Pero eso no es cierto. Cuando el anticristo aparezca y tome el centro del escenario en la sociedad, el mundo ya estará preparado para él. Desafortunadamente, este mismo espíritu del anticristo está presente en muchas iglesias y entre muchos feligreses. Observen las malas conductas que ocurren en algunas iglesias. Observen la inmoralidad presente en algunos entornos religiosos. Numerosas iglesias parecen estar energizadas y dirigidas por el mismo espíritu del anticristo. Puede ser incómodo de escuchar, pero si el anticristo apareciera hoy y comenzara su reinado, hay iglesias que lo abrazarían. No solo lo aceptarían, sino que lo respaldarían. No solo lo respaldarían, sino que también tomarían su marca y lo adorarían. ¿Por qué? Porque están influenciados por su espíritu, que ya está activo en el mundo, allanando el camino para su aparición. Si el anticristo estuviera aquí hoy, hay personas que conocen que lo aceptarían y aceptarían su marca. A menudo subestimamos la influencia y actividad del espíritu del anticristo en nuestro mundo. 3. El espíritu del anticristo acercará al mundo a la aceptación de la marca. El concepto de la marca de la bestia, como se menciona en el libro de Apocalipsis, es un recordatorio inquietante de las profundidades de engaño que el espíritu del anticristo puede lograr. Aunque no podemos predecir la forma exacta que tomará la marca, las tendencias sociales sugieren que las personas pueden volverse cada vez más propensas a la idea de aceptar una marca o sistema que les otorgue acceso a bienes, servicios y privilegios. Esta aceptación gradual puede hacer que las personas sean más susceptibles a comprometer su fe y lealtad a Cristo por conveniencia y ganancia mundana. Apocalipsis 13, 16, 17 dice: «Y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre». Durante generaciones, eruditos, teólogos y santos de Dios han reflexionado sobre esta profecía, considerándola como un escenario distante en un futuro inimaginable. Sin embargo, con la velocidad del avance tecnológico y los cambios societales que estamos presenciando hoy en día, esta profecía parece menos como una visión lejana y más como una realidad inminente. La era digital ha traído consigo capacidades que solo podíamos soñar hace unas décadas. El mundo en el que vivimos hoy es completamente diferente al mundo en el que vivíamos hace 40 años. Los vehículos a través de los cuales me están escuchando ahora simplemente no existían y eran inimaginables. Tecnologías biométricas como el reconocimiento facial y de huellas dactilares se han vuelto comunes. Chips RFID
y tecnologías de comunicación de campo cercano, NFC, están integrados en nuestra vida cotidiana, desde pagos sin contacto hasta entradas sin llave. Además, hay un impulso global hacia una sociedad sin dinero en efectivo, donde las monedas digitales y las transacciones en línea se están convirtiendo rápidamente en la norma. Estos desarrollos representan la infraestructura que teóricamente podría respaldar el tipo de sistema descrito en Apocalipsis 13. Además, la creciente interconexión mundial y la convergencia de los sistemas financieros globales significan que implementar un sistema universal como el descrito en la profecía es más factible ahora que nunca antes. Estamos en la última hora, damas y caballeros. Las recientes y sin precedentes eventos, especialmente en los últimos 5 años, han demostrado la capacidad del mundo para unirse y adoptar soluciones unificadas. Esta unidad, aunque prometedora en muchos aspectos, también prepara el escenario para un líder o sistema mundial singular para ejercer la influencia descrita en Apocalipsis. En esencia, aunque no podemos afirmar definitivamente que estemos al borde de presenciar el cumplimiento de Apocalipsis 13, 16, 17, las piezas del rompecabezas están claramente sobre la mesa. El mundo nunca ha estado tan preparado tecnológica y sociopolíticamente para que estos eventos ocurran. Esto es un recordatorio sobrio de la relevancia atemporal de las antiguas profecías y la necesidad de estar vigilantes en estos tiempos cambiantes. El espíritu del anticristo en 2024 continuará trabajando hacia este objetivo. 4. El aumento del pecado y la ilegalidad en la profecía bíblica. Uno de los títulos que destaca prominentemente en la profecía bíblica es el hombre de la ilegalidad. Esta descripción proporciona información sobre el carácter y la naturaleza de una figura del fin de los tiempos que se opone fuertemente al orden divino y la ley de Dios. Este título pinta la imagen de una persona que encarna el caos, la rebelión y un desprecio flagrante por la justicia. El hombre de la ilegalidad es, en muchas interpretaciones, sinónimo del anticristo, una figura que se profetiza surgirá en los últimos tiempos, guiando al mundo por el camino equivocado con su engaño y carisma. La creciente ilegalidad observada en el mundo de hoy es un testimonio de la influencia omnipresente del espíritu del anticristo a medida que las sociedades se alejan de los estándares divinos y los valores bíblicos. El espíritu que impulsa a la humanidad hacia la ilegalidad gana impulso a medida que los tiempos en que vivimos reflejan las profecías, mostrando un claro aumento en la desobediencia contra los absolutos morales y la verdad espiritual. El caos, la decadencia moral y la rebelión intensificada contra el orden divino son etapas preparatorias para la manifestación final del anticristo. A medida que avanzamos hacia 2024, la trayectoria parece clara. A medida que el espíritu del anticristo se arraiga aún más, podemos anticipar un aumento en la ilegalidad en todo el mundo. Este espíritu, ya activo e influyente, continuará socavando los límites morales, facilitando un clima propicio para el surgimiento del anticristo. Al aprovechar las vulnerabilidades sociales y capitalizar la predisposición de la humanidad hacia el pecado, el espíritu del anticristo está preparando el terreno para un futuro donde la ilegalidad no sea la excepción, sino la norma. Cuando observamos el mundo hoy en día, presenciamos un creciente alejamiento de los valores morales y éticos. Las líneas entre lo correcto y lo incorrecto parecen difuminarse a medida que las normas sociales se apartan de los principios establecidos en la palabra de Dios. En 2024, esta tendencia es probable que se intensifique, lo que llevará a un aumento en la ilegalidad que desafiará los mismos fundamentos de la sociedad civil. El espíritu del anticristo prospera en un ambiente donde prevalece el relativismo moral, lo que facilita que las personas racionalicen comportamientos que son una clara desobediencia a los mandamientos de Dios. El espíritu del anticristo no está esperando una fecha futura para hacerse conocer, ya está activo y próspero hoy. Observen los males del pasado, la maldad que hemos leído en las Escrituras. No son solo historias del pasado, se están manifestando ante nuestros propios ojos.
Han escuchado las historias de Sodoma y Gomorra, ciudades tan malvadas que atrajeron el juicio ardiente de Dios. Les han contado sobre los días de Noé, un tiempo tan corrupto que Dios purificó la tierra con un diluvio. ¿Y quién puede olvidar a Babilonia, la personificación del orgullo humano, la arrogancia y la desafío contra el Altísimo? Ahora, escúchenme bien. Los pecados, la maldad, las depravaciones de esos tiempos no desaparecieron en el aire. Han resucitado, se han renovado y se han vuelto a empaquetar para nuestro tiempo. El mundo moderno, mis amigos, es un crisol de cada cosa vil que alguna vez desafió a Dios. Es como si el diablo tomara un poco de cada una de esas épocas de la historia, las mezclara para crear el mundo en el que vivimos ahora. No se dejen engañar, no hemos progresado, hemos retrocedido. El pecado puede usar una máscara diferente, pero su rostro es el mismo. El pecado puede tener herramientas modernas, pero su intención es antigua. El diablo no necesita inventar nuevos pecados, simplemente reutiliza los antiguos para una nueva generación. Permítanme decirles algo. La conveniencia del pecado en nuestros días debería aterrarnos. Hubo un tiempo en que el pecado requería esfuerzo, cuando tenías que aventurarte en el mundo para encontrarlo. Pero ahora, el pecado lama a nuestras puertas, llega directamente a nuestros hogares, acecha en los dispositivos móviles que sostenemos en nuestras manos. Estamos en una era digital donde la maldad está a solo un clic de distancia. Es un mundo donde nuestros hijos, justo bajo nuestros techos, pueden estar expuestos a cosas que harían que Sodoma se sonrojara. Un mundo donde la tentación no está a la vuelta de la esquina, sino justo en nuestros bolsillos. Pero permítanme recordarles que esto no sucede por casualidad. Está orquestado. Es un esfuerzo conjunto del espíritu del anticristo para adormecernos, para sensibilizarnos, para hacernos aceptar lo inaceptable, y para preparar al mundo para el hombre de la ilegalidad y el hombre del pecado. Es el plan del diablo hacer que el pecado sea tan común, tan prevalente, que ya no lo veamos por lo que realmente es: una rebelión contra un Dios santo. No estamos esperando la llegada del anticristo. Mis amigos, su espíritu ya está aquí, trabajando tras bastidores, manipulando las cuerdas, dando forma a culturas y sociedades, y haciendo que lo anormal parezca normal. Esta es la estratagema del diablo para preparar al mundo para el surgimiento eventual de su elegido. El mundo está al borde del precipicio con el espíritu del anticristo más potente que nunca. Como creyentes, debemos equiparnos con la armadura de Dios, fortalecer nuestra fe y brillar como faros de luz en la oscuridad envolvente. Los eventos de 2024, aunque inciertos en detalles, son indudablemente cruciales en la línea profética de Dios. Seamos diligentes, no solo espectadores, sino guerreros activos por Cristo, manteniéndonos firmes contra la marea engañosa y anunciando el reino de Dios. El momento de prepararse y actuar es ahora, porque la hora está realmente avanzada. Evento profético número 1. El rapto de la Iglesia. Para abordar estas 10 profecías, adoptaremos el enfoque pretribulacionista del rapto. El rapto, según la escatología cristiana, es un evento crucial en el cual Jesucristo llamará milagrosamente a todos los cristianos, tanto vivos como muertos, para unirse a Él. Todos los creyentes son transformados instantáneamente y se les otorgan cuerpos glorificados e imperecederos. Este evento repentino ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Este maravilloso evento incluye la resurrección de los creyentes fallecidos y la transformación de aquellos que están vivos. Este evento marca un momento significativo en el cumplimiento de las promesas de Dios y es un tema de gran interés y debate entre los creyentes. Central para comprender el rapto es la creencia de que ocurrirá antes de la tribulación, un período de gran tumulto y dificultades en la tierra, según se describe en la Biblia. Esta perspectiva, conocida como el enfoque pretribulacionista, sostiene que los creyentes serán librados de la tribulación al ser llevados para estar con Cristo antes de que estos eventos se desarrollen.
El concepto del rapto está notablemente respaldado por pasajes en el Nuevo Testamento. En 1 Tesalonicenses 4, 16-17, el apóstol Pablo proporciona una vívida descripción. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje enfatiza que el rapto será un evento divino y milagroso, iniciado personalmente por el Señor mismo, no por un ángel ni por ningún otro ser. Significa una intervención directa de Cristo en los asuntos del mundo. Además, el pasaje tranquiliza a los creyentes de que aquellos que han muerto en Cristo no serán olvidados ni dejados atrás. Serán los primeros en resucitar, subrayando el papel integral de la resurrección en el rapto. Esta resurrección no es solo un despertar espiritual, sino que implica una transformación del cuerpo físico que refleja el poder y la gloria de la propia resurrección de Cristo. Para los creyentes, el rapto es una fuente de esperanza y aliento. Es un recordatorio de la victoria final de Cristo y de la vida eterna prometida a aquellos que confían en Él. Sin embargo, el momento exacto del rapto sigue siendo un misterio. Mientras que la perspectiva pretribulacionista del rapto, como se describe en el texto de 1 Tesalonicenses 4, 16, 18, es una creencia ampliamente aceptada entre muchos cristianos. Es importante reconocer que hay otras perspectivas dentro de la escatología cristiana, comprendiendo estas opiniones divergentes. Destaca la diversidad de interpretación dentro de la fe cristiana. Otras opiniones notables incluyen el rapto post-tribulación, que sostiene que los cristianos pasarán por la tribulación y serán arrebatados al final. El rapto en la mitad de la tribulación, cuyos defensores creen que ocurrirá en el punto medio de la tribulación, y el rapto pre-ira, que sugiere que ocurrirá entre el punto medio de la tribulación y antes de que se derrame la ira de Dios en las etapas posteriores. El amilenarismo y el postmilenarismo tienen diferentes entendimientos del milenio y la secuencia de eventos del fin de los tiempos, con menos énfasis en un evento de rapto como se concibe típicamente en el pretribulacionismo. Una señal reveladora de un cristiano inmaduro es aquel que cree que solo las personas cuya teología coincide al 100% con la suya irán al cielo. La verdad es que en el cielo habrá personas cuya teología no coincida al 100% con la tuya. Es vital que los cristianos reconozcan que la escatología, al igual que muchos temas teológicos, es compleja y multifacética. En el cielo, podemos esperar encontrarnos con creyentes de diversas denominaciones y antecedentes con diferentes comprensiones teológicas. Es crucial no permitir que estas diferencias conduzcan a la división o hostilidad entre los creyentes. En cambio, nuestro amor compartido por el Señor Jesucristo debería unirnos. Evento profético número 2, la construcción del tercer templo. La historia avanza en una línea. Hubo un comienzo y habrá un final. Dios tiene la historia en una línea de tiempo, como atestigua la Biblia. Nos asegura que nos movemos a lo largo de una línea de tiempo de eventos proféticos programados. Dentro de esta línea de tiempo y en las Escrituras, especialmente en la escatología cristiana, una y otra vez vemos aparecer un templo. Este templo se convierte en un jugador central en la narrativa de los últimos tiempos, un punto focal de anticipación y advertencia. Los textos proféticos señalan un momento en el que el templo volverá a estar en pie en Jerusalén, sirviendo como cumplimiento de la profecía y catalizador de eventos que se desarrollan. La reaparición del templo en los últimos tiempos no es una mera recurrencia histórica,
es una cita divina, un momento crucial en el plan redentor de Dios. Mientras vivimos a la sombra de estas promesas proféticas, el papel del templo en los eventos en desarrollo de la historia se hace cada vez más evidente. Según la escatología cristiana y basándose en las creencias judías tradicionales y las referencias bíblicas, se espera que el tercer templo sea construido en el Monte del Templo, en Jerusalén. El Monte del Templo es un sitio de profundo significado religioso para cristianos y judíos. La construcción del tercer templo se ve como un cumplimiento directo de la profecía bíblica, especialmente en Daniel 9:27 y Mateo 24:15, donde se menciona un lugar santo o templo en el contexto de eventos de los últimos tiempos. Cuando esto se haga realidad, confirmará la confiabilidad de la Biblia y la certeza del plan de Dios. Nuevamente los planes. Daniel 9:27 confirma que Él hará un pacto con muchos por una semana. A la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda, y en el templo establecerá una abominación que causa desolación hasta que se derrame el decreto final sobre él. Mateo 24:15-16 dice: Cuando vean estar de pie en el lugar santo la abominación que causa desolación, hablada por el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. 2 Tesalonicenses 2:4 señala que Él se opondrá y se ensalzará sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, colocándose en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Evento profético número 3, el surgimiento de la primera bestia. Apocalipsis 13 nos presenta una figura formidable que no es otra que el anticristo emergiendo del mar. Esta primera bestia se representa con 10 cuernos y 7 cabezas, simbólicos de su inmenso poder y autoridad. El dragón, que representa a Satanás, le otorga a esta bestia su poder, trono y gran autoridad. Esta bestia que encarna al anticristo no es solo un poder político, sino una entidad blasfema que se opone a todo lo que pertenece a Dios. Es un hombre energizado por las puertas mismas del infierno. El mundo entero se maravilla ante la bestia, y su influencia se extiende a todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. El ascenso al poder del anticristo estará marcado por su representación como un hombre de paz, un líder carismático que surge del caos de la inquietud global. Ofrecerá soluciones a los innumerables problemas del mundo, seduciendo a muchos con promesas de estabilidad y armonía. Aunque no estoy diciendo que el anticristo vendrá en 2024, la verdad es que no sé cuándo vendrá. Sin embargo, mi punto es simple. Les insto a observar la desesperada necesidad del mundo y sus llamados a la paz. Y también a considerar la descripción bíblica de cómo el anticristo se levantará como un hombre de paz. A veces me pregunto cómo el anticristo unirá al mundo en paz y lo hará aceptar solo a él como su líder. El hecho de que el mundo se unirá bajo el liderazgo de un solo hombre debería mostrarles varias cosas, una de las cuales es el nivel de engaño y el poder puro del engaño del anticristo. ¿En qué momento de la historia toda la humanidad ha escuchado y obedecido el gobierno de un solo hombre? ¿En qué momento de la historia el mundo se ha unido en paz bajo el gobierno de un solo hombre? ¿En qué momento de la historia el mundo ha visto a un solo hombre como Dios? ¿En qué momento de la historia la gente ha dejado de lado sus ideologías sociales y políticas para seguir a un solo hombre? ¿En qué momento de la historia toda la humanidad ha dejado de lado sus creencias religiosas para adorar a un solo hombre? ¿En qué momento de la historia se ha exigido al mundo entero llevar una marca o símbolo como un medio de lealtad a un solo líder? ¿En qué momento de la historia ha existido un sistema económico global tan controlado que comprar y vender son imposibles sin lealtad a un solo gobernante? ¿En qué momento de la historia un líder ha logrado realizar signos y maravillas?
en una escala tan grande que engañan a naciones. ¿En qué momento de la historia una sola figura política ha logrado negociar la paz en el Medio Oriente, especialmente entre Israel y sus vecinos? ¿En qué momento de la historia un líder ha surgido con tal carisma y autoridad que su gobierno es aceptado en diversas y a menudo conflictivas fronteras culturales? La Biblia nos dice cuándo sucederá esto, y eso es en Apocalipsis 13, con la introducción del Anticristo. Evento profético número 4. El surgimiento de la segunda bestia. Después de la primera, surge la segunda bestia de la tierra. Esta entidad es el falso profeta, un líder religioso que dirige a los habitantes del mundo para que adoren a la primera bestia. El falso profeta realiza grandes señales, incluso haciendo que descienda fuego del cielo a la vista de los hombres. Engaña a aquellos que moran en la tierra con estos signos. Crucialmente, esta bestia implementa la infame marca de la bestia. Sin esta marca en la mano derecha o la frente, nadie puede comprar ni vender. Esta marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre, se convierte en un símbolo de lealtad al Anticristo. El falso profeta, a través de maravillas engañosas y un estricto control económico, lleva al mundo a una mayor rebelión contra Dios. En estas dos bestias vemos la culminación del poder mundano y la falsa religión en el contexto de los últimos tiempos. Su surgimiento marca una escalada significativa en la batalla espiritual, preparando el escenario para la confrontación final. Entre el bien y el mal, evento profético número 5, la Gran Tribulación. La tribulación es un periodo de 7 años. Este periodo de 7 años no comienza inmediatamente después del rapto, sino que inicia después de un tratado de paz con Israel y sus vecinos. Un tratado de paz negociado por la primera bestia. Esta era está marcada por el mal desenfrenado que abarca desastres naturales, guerras y enfermedades, y culmina con el Anticristo en su núcleo. Sirve para alertar a la humanidad sobre el juicio inminente de Dios e incluye la aparición de 2 testigos divinos. A pesar de sus horrores, será un tiempo de un despertar espiritual significativo. Se espera que ocurran varios eventos importantes, que incluyen la aparición de los 4 jinetes del Apocalipsis, que representan conquista, guerra, hambruna y muerte, el sonido de 7 trompetas, cada una señalando juicios y catástrofes diferentes. El surgimiento de Abadón o Apolión, conocido como el Destructor, quien lidera un ejército de langostas causando plagas y sufrimientos, y el derramamiento de 7 copas de la ira de Dios, resultando en destrucción adicional y plagas. Estos eventos son algunos de los muchos que caracterizan este periodo tumultuoso. Nuestro Señor Jesucristo, al hablar sobre este periodo de la gran tribulación, afirma en Mateo 24:22, «Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». En otras palabras, Jesús está diciendo que la gran tribulación será tan severa que si se permitiera que continuara indefinidamente, nadie sobreviviría. Creo que como cristianos subestimamos en gran medida la escala y veracidad de la gran tribulación. Es un tiempo que el mundo nunca ha visto, tan severo que todo el cielo permanece en silencio durante media hora. Lucas 21:26. Aborda el impacto emocional y psicológico extremo que este período tendrá en la humanidad, ya que el versículo declara: «Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas». Refleja el intenso temor y aprensión que experimentará la gente en respuesta a los eventos sin precedentes y catastróficos que se desarrollarán durante la tribulación.
Este miedo no se debe solo a las calamidades terrenales como guerras, plagas y desastres naturales que forman parte de la narrativa de la tribulación, sino también a las perturbaciones cósmicas. Las potencias de los cielos serán conmovidas, que simbolizan la sacudida del orden establecido de las cosas. Evento profético número 6. La abominación de la desolación durante la tribulación. Mateo 24, 15, 18 dice: Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. La abominación de la desolación, vista desde una perspectiva futurista en la profecía bíblica, particularmente en el libro de Daniel y en el Evangelio, señala un momento crítico en los eventos de los últimos tiempos. Este evento ocurre a mitad de la gran tribulación y representa un acto atroz de sacrilegio, donde el anticristo, la primera bestia que analizamos anteriormente en este sermón, se proclama a sí mismo como Dios dentro de los sagrados confines del reconstruido templo judío en Jerusalén. Este evento profetizado en Daniel 9:27 marca un punto de inflexión profundo durante el período de la tribulación. Anuncia un tiempo de persecución y sufrimiento intensificado. Este acto de profanación no es simplemente un gesto simbólico, sino una escalada tangible y significativa en la secuencia de eventos proféticos, señalando la aceleración de los últimos tiempos y el juicio inminente de Dios. Marca un momento crucial en el desarrollo de la narrativa en curso. De la profecía bíblica subraya la gravedad de los tiempos y la urgente necesidad de comprensión y preparación espiritual entre los creyentes. Evento profético número 7. La segunda venida del Señor Jesucristo. Apocalipsis 19:11 dice: Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La batalla de Armagedón, ambientada en el futuro a medida que la tribulación llega a su fin, será un conflicto tangible y significativo influenciado por fuerzas demoníacas. Los líderes mundiales reunirán sus ejércitos para un asalto integral a Jerusalén. Liderando esta ofensiva estará el Anticristo, la primera bestia. Sin embargo, este momento de crisis también marcará la segunda venida crucial de Cristo, como se detalla en Apocalipsis 19. Cristo reaparecerá no como lo hizo en su primera venida, sino como un rey triunfante y justo, juzgando y haciendo la guerra, simbolizado como un guerrero en un caballo blanco, emblema de la victoria y la rectitud moral. El regreso de Cristo significa el fin del reinado del mal. Su autoridad divina y poder contrastarán fuertemente con su papel anterior como un siervo humilde. A medida que Jesucristo desciende a la tierra liderando las fuerzas celestiales, su llegada estará marcada por su posición en el Monte de los Olivos. Este es un evento trascendental, ya que Jesús no regresa en las circunstancias humildes de su primera venida. No regresa como un bebé, ni para morir en la cruz, ni como un cordero. En cambio, regresa como el gobernante y Rey Supremo, administrando justicia de manera justa, juzgando y haciendo la guerra contra el pecado y la injusticia, cumpliendo así las antiguas promesas de redención y justicia de Dios. En la crítica batalla de Armagedón, Cristo y los ejércitos celestiales confrontarán directamente a las fuerzas del Anticristo y el falso profeta. El resultado de esta batalla será la derrota total e inequívoca de estas fuerzas del mal. Después de esta victoria, tanto el Anticristo como el falso profeta serán arrojados al lago de fuego, siendo los primeros dos individuos en ser arrojados a este lugar. Satanás, la fuente de la decepción y el mal, será restringido durante 1000 años.
Después de esta victoria decisiva, Cristo establecerá su reinado por 1000 años. Este será un periodo marcado por la paz, la justicia y el gobierno divino, contrastando significativamente con el caos y la destrucción de la tribulación. Este evento no solo subraya el cumplimiento de la profecía bíblica, sino que también destaca la victoria final del bien sobre el mal, marcando el inicio del reinado de Cristo y la vindicación de la justicia divina. Evento profético número 8, el reino y reinado milenario. Jesucristo está profetizado para reinar en la tierra durante 1000 años, un concepto respaldado firmemente por 6 menciones específicas en Apocalipsis 22:7. Este periodo, conocido como el reino milenario, promete una era transformadora de paz y justicia. Imagina un mundo bajo el gobierno de Cristo, sin miedo, sin necesidad de cerrar puertas y un entorno físico y espiritual perfecto. El reino milenario estará marcado por una paz completa y la atadura de Satanás, siendo esta era distinta de la paz temporal de la gran tribulación, yendo más allá de la calma engañosa traída por el anticristo. Apocalipsis 20 enfatiza repetidamente el milenio, subrayando su importancia. Se visualiza como una utopía práctica con Jesús reinando, llevando alegría, paz y prosperidad. Este tiempo presentará 2 grupos de personas, aquellos con cuerpos glorificados y aquellos con cuerpos terrenales naturales, sobrevivientes de la gran tribulación. A pesar de experimentar este gobierno divino, algunos se rebelarán contra Jesús después de la liberación de Satanás al final del milenio. Sin embargo, nuestro enfoque está en la gloria del reinado milenario. La visión del profeta Isaías en Isaías 11:10 ofrece una visión de este período, retratando un mundo armonioso donde enemigos naturales coexisten pacíficamente y los niños interactúan de manera segura con animales salvajes. Esta era será un tiempo en el que el conocimiento del Señor llenará la tierra como el agua cubre el mar. Este reinado milenario también traerá cambios profundos a la vida humana. La gente vivirá mucho más tiempo, recordando la era antes del diluvio. Isaías 65:20 sugiere que morir a los 100 años será similar a la muerte de un niño en este tiempo. Las mejoras en la salud serán tan significativas que las personas conocerán múltiples generaciones de sus descendientes, experimentando vidas largas con sus seres queridos. El reinado de Cristo promete un mundo vastamente diferente al de hoy, marcado por la longevidad, la seguridad y la alegría. La sociedad será transformada, los niños jugarán seguros en las calles, las puertas permanecerán sin cerrar con llave y las personas caminarán sin temor durante la noche. El reinado de Cristo traerá un mundo seguro, eliminando la necesidad de que los padres adviertan a sus hijos sobre los peligros de la sociedad actual. En esta era, las personas vivirán vidas más largas y saludables e interactuarán con los animales a los que no nos acercaríamos hoy. Es una visión onírica que hace anhelar su llegada. El reinado de Cristo será un tiempo de seguridad, longevidad y conexiones familiares, donde la alegría del Señor cubre la tierra. Esta profecía nos llena de anticipación por un mundo bajo el justo gobierno del Rey Jesús, un mundo de dicha absoluta y seguridad. El reino milenario es una promesa de una tierra transformada, un faro de esperanza y un testimonio del plan de Dios para la humanidad. Directamente después del reino y reinado milenario, Satanás será liberado. La Biblia declara en Apocalipsis 27:10, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será desatado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos en batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada.
pero descendió fuego de Dios desde el cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Evento profético número 9, el gran juicio del trono blanco, representado en Apocalipsis 20, 11, 15. Es un evento crucial en la escatología cristiana. Este juicio involucra a todos los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie ante Dios. En este punto se abren libros, incluido el libro de la vida, y los muertos son juzgados según sus obras registradas en estos libros. Aquellos que no se encuentren en el libro de la vida enfrentarán la segunda muerte, siendo arrojados al lago de fuego. Este evento es distinto del tribunal de Cristo, o el Bema, descrito en 2 Corintios 5:10 y Romanos 14:10, que es específicamente para los creyentes en Jesucristo. El juicio del trono blanco, en cambio, es para aquellos que no pusieron su fe en Cristo para la salvación. Es un momento de inmensa gravedad, donde cada individuo enfrenta una evaluación final de sus vidas terrenales en la eternidad, donde el tiempo no es una restricción. Este juicio podría desarrollarse potencialmente a un ritmo meticuloso, con la vida de cada persona revisada minuciosamente. Solo podemos imaginar las emociones de aquellos que están de pie ante el trono, enfrentando la totalidad de sus vidas. Podrían reflexionar sobre oportunidades perdidas para la salvación, pecados cometidos conscientemente y transgresiones secretas ahora al descubierto. La gravedad de este momento, donde cada acción y elección es escrutada, subraya la seriedad con la que se debe abordar la vida y la fe. El nuevo cielo y la nueva tierra, según Apocalipsis 21:1-4, describen una visión inspiradora de un nuevo cielo y una nueva tierra, marcando el fin del primer cielo y la primera tierra. Esta visión incluye la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo hermosamente como una novia preparada para su esposo. El pasaje destaca de manera enfática la presencia íntima de Dios con la humanidad, resaltando la profunda cercanía que experimentaremos con Dios en esta nueva realidad. Este evento evoca emociones indescriptibles al presenciar el magnífico descenso de la ciudad santa. El entorno extraordinario estará lleno de colores nunca antes vistos y materiales desconocidos, junto con seres notables. Se nos recuerda de las criaturas vivientes en Ezequiel con 4 caras y cuerpos cubiertos de ojos, representando un vistazo a las maravillas celestiales que podríamos encontrar. Esta nueva existencia implica un cambio transformador para nosotros también. Evolucionaremos de mortales a inmortales, experimentando una transición de lo corruptible a lo incorruptible. Este cambio es esencial, ya que nuestros cuerpos actuales, afectados por el pecado, no pueden resistir la gloria de Dios en el cielo. Veremos a nuestros seres queridos en perfecta salud, libres de enfermedad. La idea de presenciar a seres queridos en bienestar eterno, especialmente después de verlos sufrir en la tierra, brinda un inmenso consuelo y alegría. Nuestros nuevos cuerpos nos permitirán resistir la presencia de Dios. En Éxodo 33, 18, 23, Moisés no pudo ver el rostro de Dios y vivir, pero en el cielo veremos a Dios cara a cara. La escena estará llena de querubines, serafines e innumerables ángeles proclamando la santidad de Dios. En el cielo obtendremos una comprensión completa de la guía de Dios en nuestras vidas terrenales. Veremos cómo nos apartó del daño y las malas decisiones y nos bendijo más allá de nuestra comprensión. Esta percepción profundizará nuestra apreciación por la constante compañía y provisión de Dios. El descenso de la Nueva Jerusalén marca nuestros últimos momentos antes de entrar en la eternidad, un tiempo de paz incomparable. Esta paz
contrasta fuertemente con las luchas y la ansiedad de nuestro mundo actual. En el cielo cada día superará el mejor día en la tierra, ofreciendo gozo, amor y paz ilimitados. Esta dicha eterna es una clara separación de las alegrías y tristezas temporales de la vida terrenal. La realización de estar en el cielo, finalmente alcanzando este paraíso prometido, nos llenará de asombro y gratitud. Pensaremos, estoy aquí, lo he logrado, abrumados por la belleza y perfección de nuestro hogar eterno.